Bueno, sean todos bienvenidos a Cara a Cara, uno de los grandes retos que tendrá la próxima administración gubernamental es el tema educativo. Y hay grandes desafíos como la calidad en educación, cerrar esa brecha que ha sido tan cuestionada en diferentes administraciones y mucha falta de recursos e infraestructura. ¿Qué va a pasar con las nuevas autoridades? Hoy nos acompaña Jair Velázquez de Jóvenes Unidos por la Educación. Va a hablar alto y claro porque es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Jair, qué bueno que estés con nosotros y yo creo que tengo que resaltar esto. Con solo 22 años, eres un joven que está muy empapado, muy adentrado en todo lo que tiene que ver con estos retos, estos desafíos que hay en materia educativa. Ahora, tal vez la primera pregunta que me salta a la vista es, a tu juicio, por la experiencia que has tenido dentro del Grupo Jóvenes Unidos por la Educación, ¿por qué crees que a Panamá le ha costado tanto tener una buena calidad en la educación? Bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias por esa oportunidad que nos brindan para hablar de educación y definitivamente ese desafío que hay en calidad educativa se refleja a través de las pruebas internacionales donde nos dice que el principal desafío se debe a un tema administrativo. Por eso es que en Panamá no hay calidad educativa. A pesar de que hemos diagnosticado durante más de 17 diálogos, en 30 años no se resuelve el problema. Y nosotros lo que hicimos a través de 24 por el 24, cuando presentamos hace un quinquenio esas 19 propuestas y ahora las medimos, es poder ver dónde nos quedamos y prácticamente es un tema administrativo. O sea, lo que se refleja en las pruebas internacionales sigue siendo el gran desafío que radica en un tema administrativo y que lo veíamos cuando se hizo el diálogo Compromiso Nacional por la Educación. El gran efecto tiene que ver cómo se administra adecuadamente el sistema educativo, quiénes son las personas que nombramos en el Ministerio Educativo, si esas personas tienen realmente ese perfil técnico, más allá de tener un matiz política o es decir, es que yo quiero ser ministra de Educación o quiero ser ministro de Educación y quiero venir con un programa un poco cosmético. Capacitamos a tantos docentes. ¿Cuál fue el resultado de esa capacitación? Ok, es que llevamos un programa para los estudiantes. ¿Cuál fue el resultado de ese programa? Entonces todo esto realmente desvía la atención de lo que realmente requerimos y nos debemos concentrar en que haya calidad educativa. O sea, hablamos de un tema de fondo y que no hay una conexión entre los equipos del Ministerio de Educación, hablamos de la parte técnica, hablamos de también, por supuesto, el Viceministerio de Infraestructura, el Viceministerio de Currículo y la parte administrativa, porque todo eso tiene una incidencia y lo reflejan las pruebas internacionales. Ahora, esto me da la oportunidad de hacer otra pregunta. El nombrar por méritos y no por política partidista, ¿tú crees que haría la diferencia? O si una persona llega con buenas intenciones al Ministerio de Educación, pero lo atrapa el sistema burocrático, queda allí y no se puede avanzar con los distintos proyectos que hay. Y ese es el detalle, puede ser por mérito o dos, puede ser porque tenga las competencias. O sea, podemos merecerlo, pero hay que hacerse la pregunta, ¿tiene la capacidad para ejecutar? Y ahí tenemos que ver prácticamente cuál es el perfil que debe tener ese ministro o esa ministra y también su equipo. Y prácticamente lo que hemos visto a lo largo de los años que el Ministerio de Educación ha tenido varios ministros, si nos tuviésemos que reducir a una época, hubo un cambio de hasta 5 ministros y cuál fue el resultado de cambiar tantas veces el ministro, es que desorienta porque eso lo trasladamos a una gerencia. Si cambiamos al gerente, vienen nuevas políticas, vienen nuevas cosas. Entonces, el administrador debe ser fijo en ese sentido, en esos 5 años, pero ese administrador tiene que trabajar en equipo y puede elegir su gente, porque si lo vemos o lo reflejamos a través de los años, los que han estado ahí no es que tengan las competencias necesarias para desarrollarlo. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, tú pudieses decir que de lo que tú puedes recordar, tú no has visto un buen ministro en esta cartera. Sí han habido muy buenos ministros. ¿Cuáles? ¿Recuerdas alguno? Claro que sí. El profesor Juan Bosco Bernal fue uno de los muy buenos ministros porque instauró lo que es el tema de las pruebas, de las mediciones, que después años, en el 2010, salimos de la prueba PISA y nos decían es que la prueba PISA no nos indica cómo estamos. Eso no nos da información para la toma de decisiones cuando es totalmente lo contrario. Cuando tú realizas los estudios y todo esto, tú puedes tomar decisiones basadas en criterios objetivos y básicamente en estándares. Y hay que señalarlo, desde el 2010 la información
en Panamá no es pública. Y si en 2010, como lo indicábamos en el informe que se había hecho por FUDESPA en su momento, cuántas escuelas no iban a tener agua en 2020, producto también de la poca información que había disponible del Ministerio de Educación, se podrían hacer grandes cambios en el ministerio, pero eso no ocurrió porque la información obviamente te da poder para la toma de decisiones, pero si no quieres que las cosas cambien, escondemos la información. Y eso es lo que ha podido pasar un poco en Panamá, y por eso es que ahora es que hablamos que requerimos sistemas de información, requerimos una serie de cuestiones para la toma de decisiones. Ahora, un presupuesto, tal vez en años anteriores no he pensado en este momento, pero está bien administrado, el recurso va donde tiene que ir, porque aquí lo que se dice es que se gasta más en planillas que cualquier otra cosa, y ya vemos la condición de los planteles educativos. ¿Qué debe pasar allí? Definitivamente, cuando vemos la parte del presupuesto, y ahí es donde radica por qué requieres unos equipos administrativos adecuadamente y un gran administrador que pueda resolver los cambios, es que tenga también conocimiento financiero y que pueda de alguna forma ver cuáles son los cuellos de botella que tiene la parte financiera. Lo que ha pasado es que hay muy poca inversión en calidad educativa, muy poca inversión en las otras áreas y en la parte de infraestructura. Entonces, el presupuesto se desvía hacia las planillas, básicamente. Obviamente hay una parte que sí es muy prioritaria cuando hablamos de los docentes, cuántos docentes requerimos en el sistema educativo, eso totalmente de acuerdo, y la parte administrativa que se requiere, pero cuando vas abultando, ahí es donde la plata realmente no se está usando, y hay que verificar estratégicamente si las personas que están nombradas en el ministerio, hablamos de todos estos equipos, están cumpliendo su rol, si están ejecutando lo que se aspira o sus funciones adecuadamente. Sabemos que en el ministerio actualmente hay personas altamente técnicas que deben ser preservadas para la administración posterior. Claro, mira, vamos a ir a la primera pausa, Yair, pero mientras te escucho, hay temas importantes, yo creo que grandes retos para esta administración que está a un mes y medio de entrar. Por ejemplo, el tema de la deserción escolar. Cuando inició el año escolar, en las primeras semanas, el reporte era que arriba de 9.000 estudiantes habían abandonado las aulas de clases. Hay un tema de calidad en los docentes. Aquí se ha hablado, por ejemplo, con el tema del FESE, que está el dinero, el mismo presidente Laurentino Cortizo lo ha dicho, pero no se ejecuta. ¿Cómo pasan este tipo de cosas en nuestro país? Creo que vamos a hablar un poco sobre esos desafíos, pero lo haremos cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando de los retos que hay en materia educativa, y mencionábamos algunos de ellos, por ejemplo, Yair, el tema de la deserción escolar, pero podemos decir que esta administración gubernamental está dejando, por ejemplo, una crisis en materia de aprendizaje. ¿Cómo lo ven ustedes? Y ahí mismo retomar un poco, ¿qué cosas a lo mejor se han hecho bien que deberían quedarse para el nuevo periodo? Sí, y definitivamente cuando analizamos el tema de deserción escolar o el abandono escolar, hay que verificarlo por qué está sucediendo. Incluso hay análisis realizados por el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación. Hablamos de COPEME, en el que realizó un estudio y un protocolo para, de alguna forma, poder activar cuando hay esa deserción escolar y reintegrar a los estudiantes al sistema educativo. Ya antes de la pandemia, nosotros ya estábamos teniendo deserción escolar. Hablamos de que las escuelas están distantes en todas las áreas, por supuesto, de las comarcas, las áreas de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y, por supuesto, Bocas del Toro, porque no hay escuelas. E incluso podemos hacer una pequeña hipótesis. El país es desigual porque el sistema educativo es desigual. Entonces, si estás limitando las oportunidades de no tener incluso servicios básicos, y hablamos de incluso educación de calidad, salud y otras áreas, vas a limitar la posibilidad de los estudiantes, y por eso están desertando, porque su contexto no le permite ver más allá de lo que ellos están observando en sus comunidades. O sea, es el ejemplo, y lo tengo que decir, yo vengo de una comunidad rural en Boquete, donde muchos no van a la universidad. O sea, si yo tuviese que contar, todos mis compañeros son muy pocos los que fueron a la universidad y se graduaron, porque el contexto no los permitía, y programas que yo pude
de alguna forma participar realizado por organizaciones de sociedad civil me han traído hasta acá, y yo pienso que es una oportunidad muy importante de poder decir qué es lo que realmente pasa en las comunidades. Y por eso es que tenemos un país tan desigual en el que no se le ofrecen las oportunidades, y por eso los estudiantes desertan, porque no tienen las posibilidades en su entorno. Las escuelas no le permiten soñar, porque las condiciones que los vemos no están adecuadas. Lo decía hace poco un estudio que realizó el Defensor del Pueblo hace unos días atrás. El 91% de las escuelas no tienen las condiciones necesarias. Y si tuviésemos que hacer incluso el análisis de los niños, ¿qué les motiva a ellos? Hablamos de los padres de familia, cómo es el soporte de la familia. Y si la familia no es su soporte, la escuela debería ser su soporte. Pero si en la escuela no hay agua, no hay maestro, no hay alimentación, ¿qué soporte le estamos brindando como Estado? Estamos violando sus derechos humanos, estamos violando incluso la Constitución Nacional, y eso de aquí no se habla. Claro, y yo creo que ese es un aspecto importante, Yair, y entro en materia, porque ustedes en el 2019 presentaron 19 propuestas. Me gustaría que me dieras un porcentaje de cuántas cumplió esta administración gubernamental. Ahora presentaron en el 2024 24 propuestas. ¿Han tenido la oportunidad de conversar con quien ocupará el cargo a partir del 1 de julio? Me refiero específicamente al presidente electo, o por lo menos algunas de las personas cercas a su gabinete sobre estos temas, porque yo creo que son importantes. Es decir, el nivel de compromiso, ustedes como Jóvenes Unidos por la Educación directamente han tenido ese contacto, porque este documento que ustedes han preparado es muy valioso, tiene data dura, data muy importante que de alguna manera pudiese sí servir en ese desarrollo de estrategia, no a corto plazo, a mediano y largo plazo, y que den resultados en nuestro país. Sí, con el porcentaje de avance de las 19 propuestas que nosotros presentamos hace un quinquenio, definitivamente no ha pasado mucho en educación. De acaso, una sola propuesta ha logrado una ponderación de A, que es el COPEME. De las 19, una logró A, que es muy buena la propuesta. Y esto se debe a que, a pesar de que el Ministerio de Educación y otras entidades no ofrecieron los recursos adecuados a tiempo al COPEME para cumplir su mandato por ley, los sectores participantes del COPEME lograron su cometido presentando una serie de protocolos de retención, hojas de, por supuesto, de regreso a clases, incluso un plan operativo Meduca COPEME, que incluso aspiramos a que la actual administración pueda indicarnos a través del informe de las metas priorizadas cómo quedó. Porque ese informe es muy importante señalarlo, que nos pueda brindar data de cómo está el sistema educativo en esas 5 metas priorizadas que tenía. Una de ellas es el sistema de información para la toma de decisiones, y la segunda tiene que ver con un tema de descentralización, que es muy importante porque hablábamos al inicio del problema administrativo. El problema administrativo se debe a que todo está concentrado en Cárdenas, y realmente tenemos que llevar todo esto a las regiones educativas y tener gente altamente capacitada. Hablamos de tener prácticamente al Ministerio de Educación Cárdenas en cada región educativa, pero obviamente eso lleva un proceso y altamente técnico. Incluso hablamos de también que los directores regionales y la parte administrativa sea por concurso y no por designación, como ocurre. Con relación a la pregunta que me hacías, no hemos tenido la oportunidad de poder abordar de forma estratégica todas las 24 propuestas con el presidente electo. Sí tuvimos algunas pequeñas conversaciones con él, que de llegar a ser el presidente en su momento cuando era candidato íbamos a tener la oportunidad de poder conversar con él. Hemos estado tratando de hacer ese acercamiento para abordar el tema, y no solamente con él como presidente, sino también con otros ministros, que es muy importante tener esa conversación, y con el ministro y los viceministros designados y todo el equipo del Ministerio de Educación, porque sabemos que un ministro no solamente va a poder hacer todo el cambio estructural, sino también es una comunidad educativa empoderada. Claro que sí. Mira, vamos a ir a otra pausa. Yo creo que es importante este tema de estas 24 propuestas, cómo las recibirá la próxima gestión gubernamental, cuántas de ellas, bueno, si de 19 se cumplió una, ojalá que acá pueda haber un número mayor. Pero me gustaría conocer, Yair, como joven que eres, ¿cuál sería para ti la educación ideal en Panamá? Y si hubiese que copiar un modelo de un país exitoso, tal vez, ¿cuál sería a tu juicio y consideración? Pero lo vamos a hacer cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara.
Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Habían unas preguntas que dejé ahí en el tintero, pero mira, no quiero que se me pase esto de ahí porque creo que son datos importantes e interesantes que tienen que ver con educación. Decíamos que cuál era la educación ideal y yo recuerdo que en campaña habían candidatos que prometían educación gratuita desde el preescolar hasta la educación superior, es decir, todo este tramo importante en la vida del ser humano, hablaban de una educación gratuita. Sin embargo, voy a tocar estos temas. Francisco Trejos de UNICEF, él ha hecho un análisis muy interesante que tiene que ver con materia educativa y él tenía unos datos, Yair, que quiero compartirlo en esta mañana sobre aquellas preocupaciones que tienen que ver con el sistema educativo y sobre todo pérdida de clases. Él hizo este análisis y mira esta data, en 4 años Panamá ha perdido 22 meses de clases presenciales. Mira este dato tan interesante. Y si vamos a la eficiencia del gasto público, más de 80 millones de dólares no han sido ejecutados del fondo. Era un poco lo que estábamos hablando en los bloques anteriores, es decir, con data dura y viendo todos los retos que tiene el sistema educativo, definitivamente que la persona que tome las riendas de este ministerio va a tener que hacer cambios contundentes, grandes y bien marcados, Yair. Así es, y esas personas que van a tener esos cambios tienen las hojas de rutas ya establecidas. Hablamos del plan operativo Meduca Copeme, hablamos de 24 para el 24, incluso todos los diálogos que han ocurrido hacia atrás y validadas a través del Pacto del Bicentenario, en el que más de 25.000 personas han indicado lo que se requiere en educación, pero sobre todo en áreas de infraestructura, en el área de calidad educativa, en los servicios básicos, es lo que se refiere en términos del Pacto del Bicentenario. Pero definitivamente es algo que señala UNICEF. A nosotros nos encantaría que los organismos internacionales y las multilaterales, cuando realizan estos estudios, también nos ayuden a cómo realmente podamos ejecutar y acompañar al Ministerio de Educación, porque ellos han pasado diagnosticando, incluso han facilitado muchos de estos diálogos, pero ellos al momento de realizar estos diálogos no nos han dicho dónde fallamos. Y en el caso de Jóvenes Unidos por la Educación, nosotros encontramos es que realmente es en el tema de ejecución. O sea, nos sentamos, conversamos, todo muy bien, pero no pasamos a la ejecución. Entonces, eso es lo que realmente se requiere y sabemos que los organismos internacionales, y en el caso de UNICEF, tienen grandes profesionales que pueden ayudarnos a ejecutar todas estas políticas ya consensuadas. Los 86 millones de dólares que se refiere en el estudio se debe a un tema administrativo. Si no tienes un tema administrativo propiamente, no vas a poder ejecutarlo, sobre todo porque hay unas partes que van hacia infraestructura. Lo señalaba el defensor del pueblo. Tienen que nombrar en el área de infraestructura a una persona que ya sea un arquitecto o un ingeniero, que su equipo conozca cuáles son las políticas que tienen que ver con el sistema de Panamá Compra, que sepan lo que están haciendo y que también ahí va a tener que trabajar en conjunto con las regiones, cuando se habla de los directores regionales y de toda la planta que se requiere a nivel de propiamente las regiones, que entiendan y conozcan el contexto, porque no es designar a una persona por designarla, porque si es amigo, si es conocido, porque además que es un profesional y demás, tiene que conocer y entender para lograr ejecutar. La educación ideal para ti, ¿cuál sería? Y si hubiese que tomar algún modelo de algún país, ¿cuál sería? Definitivamente, cuando hablamos de los modelos, hay muchos modelos, hablamos de Finlandia, incluso Singapur, pero tenemos que ir en la construcción de ese modelo. Y ese modelo yo pienso que lo hemos ido construyendo a través de esas 17 iniciativas. Aspiramos a tener una meta mayor. ¿Qué modelo realmente requerimos? Que todas las personas tengan acceso a educación, que esas personas puedan aportar y que tengan trabajo, que haya una serie de cosas. Hay modelos bien establecidos. Yo pienso que es muy importante también establecer hacia dónde va Panamá. Panamá tiene grandes desafíos no solamente en educación, sino en otras áreas prioritarias, y las regiones han sido olvidadas. Y es un tema regional que también tenemos que traer a colación, que realmente requieren esas regiones. Hemos visto diagnósticos incluso realizados por el SECONRO, que es el Centro de Competitividad de la Región Occidental, y los demás SECONROs a nivel nacional. Ellos han creado y aspiran a tener ciertos modelos. Esos modelos tienen que ir alineados también al sistema educativo y lo que se aspira. Modelos ideales, que las escuelas realmente tengan condiciones muy bien. ¿Por qué no podemos aspirar a que las escuelas tengan piscina, que tengan centros deportivos, que haya arte en las escuelas? En la escuela no hay ese tipo de espacio. Los niños no pueden pintar, no pueden ver el tema de danza, como ocurre en otros centros educativos de otras partes del mundo.
porque obviamente el dinero que le das limitado y que no se sabe y que los procesos son tan burocráticos, no permite que realmente tengan las condiciones necesarias. Hablamos de escuelas en la comarca, que lo veíamos hace poco, dos casos bien particulares. Unos niños que son casi arrastrados por el tema de las inundaciones en áreas de la comarca, y una profesora que fue mordida por una araña. Entonces, si no tienen las condiciones necesarias y todo esto, estás limitando la oportunidad, estás violando sus derechos, era un poco lo que te decía, y no estamos cumpliendo incluso la Agenda 2030, que muchas personas señalan la Agenda 2030, pero hablamos de erradicar la pobreza, de ofrecer educación de calidad y otra serie de cosas, porque la Agenda 2030 ha sido de alguna forma afectada o indicada por algunos candidatos de una forma que no es la adecuada. Claro. En resumen o en conclusión, Jair, la estrategia está y bien planteada. Aquí el problema es la ejecución, salir de las páginas y llevarlo a la práctica. Jair, muchas gracias por habernos acompañado. Jair Velázquez, de Jóvenes Unidos por la Educación, hablando un poco sobre esta experiencia. Bueno, Jair es muy joven, pero a lo mejor en futuras administraciones pudiéramos estar ante el próximo ministro de Educación. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que las nuevas autoridades educativas tienen un gran reto. Tenemos una deuda con nuestros estudiantes, no solamente los que están dentro del sistema educativo, sino aquellos que han desertado, dónde están, qué están haciendo y qué futuro les depara sin una verdadera educación. Yo creo que es una gran reflexión que hay que hacer, y cómo durante estos 5 años hay que darle la vuelta, una vuelta definitivamente muy importante a la educación en Panamá. Hasta aquí, Cara a Cara.